Bueno, vamos a comenzar a grabar la clase de hoy, Vida Humana, Sociedad y Derecho, 9 de noviembre. Vamos a tratar en primer lugar de precisar lo que será el parcial y lo que será el coloquio final. Está preparado para el día 22 y ¿cómo habíamos quedado con Carolina antes que me olvide? Para el día viernes 18, profe. Perfecto. O sea, el viernes tenemos parcial, el 11, y tendremos el día 22 el coloquio. El 22 el coloquio y el día 16, que es miércoles, tenemos clase que en realidad vamos a tener, no, vamos a pasar nuestra última clase al día 18. O sea, Donde usted después de la clase le va a tomar a Carolina. así es, efectivamente, bien. Profe, ¿Sí? usted nos enviaría las notas del parcial antes, ¿no? Sí, para que Sí, sepamos bien la... Okay. por supuesto, las van a tener el día 11, el día lunes lo van a tener. Si es posible antes, pero a más tardar el lunes. Entonces, vamos por los temas del segundo parcial. Yo les había notado allí, ¿no? ¿O no? ¿En el grupo de Facebook, profe? ¿Sí? No. Lo dijo la última clase, pero oral. Ya. Bueno, yo... Un minuto, por favor. Bueno, vamos a tratar de precisar bien quiero ver el material que les he subido para que no nos perdamos. Archivos. Bueno. Uno de los temas es ¿qué entiende Gentile por fascismo? No. Después, Eso no lo tenemos, no sé si a lo mejor será de la otra, opcional. ¡ay, No, no! no, no. Perdón, es la otra, perdón. Bien. No, yo les había puesto dos trabajos que ustedes han mandado o van a terminar de mandar: el Jus Naturalismo de John Finnis ¿Y modernidad líquida?
modernidad líquida, el trabajo que también era sobre los derechos del hombre y el Estado, y lo que se refiere a transhumanismo. Entonces, los temas del parcial son transhumanismo. Ustedes tienen la clase y tienen un material. Les voy a subir dentro de un rato otro material sobre transhumanismo. Ustedes tienen allí qué es el transhumanismo de Gayoso Piero. Eso lo tienen allí ya. Otro que no es ni muy largo ni muy difícil, se los voy a subir dentro de un rato. O sea, tema, primero, transhumanismo. Segundo, los derechos humanos. Tercero, la sociedad líquida. Cuarto, la abogacía y su rol en la construcción de la ciudadanía. Textos a leer, que me preguntaba Carolina. El capítulo correspondiente del hombre y el Estado, Justnaturalismo, los derechos humanos, hay un trabajo mío. Sociedad líquida, son dos trabajos, modernidad líquida y fragilidad humana. Y los derechos humanos en tiempo de pandemia, la abogacía como ejercicio de la ciudadanía. Esos textos los pueden tener ustedes, ir en las clases sobre lo que vamos a hacer el segundo parcial. Van a realizar ustedes para el coloquio un trabajo final integrador sobre temas que ustedes elijan y alguna preguntita que voy a hacer sobre otras cuestiones que las vamos a precisar con detalle allí en el grupo de Facebook, para que no se pierda. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Yo sé que ustedes están bastante urgidos de tiempo por exámenes y demás, o sea que vamos a hacer nuestra clase de hoy bastante más breve. Vamos a dejar claro si es que hay alguna pregunta que ustedes tienen sobre segundo parcial y coloquio. ¿Hay preguntas? No, profe, a mí la única duda que me queda es que no, o sea, solo de transhumanismo tenía la clase del profesor Sergio González, y usted nos podría volver a mandar los textos de transhumanismo porque no tengo ninguno, solo eso. Bien. Gracias. Hay un texto de transhumanismo que los tienen allí, en el grupo de Facebook. Ah, ok. Ahora busco a ver si lo... Sí, está allí. Y uno más que voy a agregar.
que es complementario de esto. Yo voy a desarrollar ahora en un tiempo muy breve un tema que tiene que ver con una de las características o uno de los temas característicos de la sociedad actual, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que en realidad este título casi no se usa, y el título que es por ustedes conocido, que incluso lo han visto en otras materias, es el nombre que tienen incluso tribunales y organizaciones administrativas sobre el tema, y el título es Violencia de Género. Esta es una expresión, a mi modo de ver, equívoca, porque quiere decir sin decir algo, y además de lo que se dice, a mi modo de ver, oculta otros temas. La expresión violencia de género nace dentro de un contexto de la denominada ideología de género. Sobre este tema, que de alguna manera nos excede a los contenidos que hemos propuesto para esta asignatura, digo lo siguiente. Cuando se introduce la cuestión del género, se está haciendo referencia a un nuevo concepto en el que se ha escindido sexo de género. Tradicionalmente se nos dijo, y sigo creyendo que es así, que los seres humanos somos hombres o mujeres. Que ese ser hombre o ese ser mujer parte de una característica biológica. Nacemos con determinadas características que nos hace hombres o mujeres. Pero desde hace ya bastante tiempo se ha comenzado a enseñar que en realidad hay una construcción sociocultural que tiene poco que ver con las características biológicas que definen a la persona como hombre o como mujer, y que en realidad esa construcción sociocultural hace que, y ahí aparece la problemática del género, varía, incluso hay varias categorías para encuadrar a los seres humanos, y hay una cuestión, en parte se desarrolló en algunos de los trabajos, de la llamada autopercepción. Es decir, que una persona se puede autopercibir como
no en relación a sus características biológicas, sino a una opción y una influencia sociocultural. Y ahí aparece toda una discusión que simplemente la he enunciado sin entrar a ella. Ahora, cuando se habla de violencia de género, en realidad, aunque algunos me dicen no, no se trata de eso, hace referencia a que hay una víctima de esa violencia, de la naturaleza que sea, física, psicológica, económica. Hay una víctima y esa víctima es mujer. Pero hay algo que no se dice y que está implícito, que el victimario es un varón. De tal manera que hay un varón que ejerce sobre una mujer una violencia física, psíquica, económica y o de cualquier otra naturaleza que la convierte en víctima. Y la víctima es una mujer. Entonces, acá yo formulo una pregunta. Si la víctima es un varón, ¿esto es violencia de género? Y acá aparece como que podría, pero en realidad no. En realidad no se lo caracteriza como violencia de género. ¿Por qué? Porque la víctima no es una mujer, sino un varón. Eh, en la legislación comparada ha ido desarrollándose toda una legislación y también una serie de orientaciones para el funcionamiento de la justicia, y acá se utiliza la expresión justicia con perspectiva de género. Es decir, que tendría que desarrollarse un determinado proceso con una mirada en la que se incluye el género. Pero de nuevo, ¿qué género? En realidad, con la perspectiva y la mirada de una mujer. Esta perspectiva de género no se aplicaría al varón, sino a la mujer. Toda esta muy breve y no muy clara introducción es para precisar un hecho que ha ocurrido en nuestro país, uno o varios, no lo sé, y un hecho que acaba de ocurrir la semana pasada en España. Si la referencia no me falla, es en una ciudad cercana a Segovia. El hecho que ocurrió allá es que en un conflicto, en una pareja que discutía acerca de la tenencia de la hija, una resolución judicial pone fin a esa discusión
y le da la tenencia de la hija al padre. La madre había manifestado públicamente que prefería ver a su hija muerta antes que en poder tutelar de su padre, a quien ella definía como un maltratador. Conocida la sentencia que puso fin a esta discusión y debiendo la madre entregar a la niña menor a su padre, quien asumía la calidad de tenedor, no es exactamente esa la expresión, se le adjudicaba la tenencia, cuidados, diríamos acá, de su hija menor, cumplió con su promesa y procedió a matar a su hija. Este hecho penalmente es un filicidio, la muerte de un hijo a manos de su padre, padre varón o madre mujer. En este caso, la madre. La ministro de la Igualdad en España, tienen un ministerio semejante al nuestro, o mejor dicho, nuestro Ministerio de la Igualdad es casi una copia de la legislación española, donde aparece este Ministerio de la Igualdad, que es desempeñado por una mujer quien mira, según la ley y la práctica, todo con ojos de mujer. Esto sería en el lenguaje con perspectiva de género, entendiendo este género por género femenino, mujer, mirando a los otros actores. Conocido que es el hecho, esta ministro de la Igualdad dijo: espero que no se instrumentalice este hecho con fines políticos. En realidad, la expresión de la ministra española era: no utilicen este tema para hablar de algo que en realidad no queremos hablar, pero en otros casos sí hablamos. ¿Cuál es el otro caso que se habla y en el cual la ministra que pide la no instrumentalización de la muerte del menor a madres de la madre? ¿Cuál es el caso distinto, anterior, en el tiempo creo que ocurrió una semana? Un padre había matado a su hijo en un conflicto intrafamiliar. Entonces, en ese caso, la ministra de la Igualdad le dio una amplia difusión. ¿Por qué? Porque el homicida era el padre, es decir, un hombre, y este aparecía como un típico caso de violencia de género. En este caso hubo casi silencio de parte del ministerio. ¿Por qué? Porque quien había cometido el crimen era una mujer, la madre. Y agregó la ministra la siguiente expresión: este caso donde la madre mata a su hija para no entregar la custodia al padre, no es un caso de violencia vicaria. Y acá aparece esta expresión que no queda muy claro qué sería.
es una expresión que ha inventado una psicóloga española y que tiende a generalizarse y que sería un acto violento en el cual el que mata lo hace para herir a otra persona. Fíjense, hay un hecho. El muerto en este caso es un niño. Si el padre es quien lo mató, según esta construcción, muy antojadiza por cierto, lo ha hecho para herir a la madre. Al revés, según dice la ministra, no lo hizo para herir al padre. Ahora, fíjense que queda algo muy claro en la nebulosa. Estamos discutiendo si es o no violencia vicaria y en realidad lo que hay es un filicidio, es la muerte de un niño. Tan grave es que sea el padre como que sea la madre el autor de este hecho desgraciado. Pero en todo este contexto, algo, si no se lo oculta, se lo silencia y al otro se lo multiplica. En Argentina ocurrió hace algún tiempo, en una provincia del sur, un niño que muere fruto de los malos tratos de su madre y de la pareja lesbiana que tenía su madre. Ese niño se llama Lucio y con este motivo, porque la justicia le había dado la tenencia a la madre, el niño muere en estas circunstancias. No se había hecho caso al reclamo del padre de la tenencia. Hoy entiendo que hay una discusión legislativa y un proyecto que se llama Ley Lucio para atender a esta cuestión. ¿Por qué planteo esto? Porque una de las características de las sociedades contemporáneas, yo diría que es una fuerte confusión terminológica, donde no sabemos muy bien, por un lado, ni qué es violencia de género, ni qué es este nuevo concepto de violencia vicaria, ni qué es perspectiva de género, ni qué es lo que en realidad me parece que se evita decir, que hay violencia cuando la víctima sea hombre, mujer, niño, anciano, y cuando el violento sea hombre o mujer. Tan violento es un caso como otro, tan repudiable y tanto hay que hacer para evitarlo en uno o en otro caso. La discusión ideológica y terminológica me parece que nos lleva a una fuerte confusión. Yo quería plantearles esto que seguramente ustedes oyen, han visto en otras materias y se van a enfrentar en la práctica profesional. Es muy importante todo lo que se ha hecho para visibilizar situaciones de violencia
para visibilizar la situación de indefensión en muchos casos de la mujer por razones socioculturales, socioeconómicas y para lograr la efectiva igualdad de trato y de derecho entre hombres y mujeres. Pero me parece que esta nomenclatura y esta manera de presentar las cosas no ayuda a esclarecer y mucho menos a solucionar el problema. Sé que lo que acabo de decir es discutido y discutible, pero quería planteárselo. No sé si hay alguna pregunta o comentario que ustedes quieran hacer, los escucho. Hola. Sí, María Isabel. Bueno, por lo que yo tengo estudiado derecho penal y lo que es en la carrera y un poco por lo que uno ve a través de los medios de comunicación y lee, la cuestión de la violencia de género es una cuestión cultural. Violencia de género porque se le dice violencia de género, porque bueno, el legislador antes en el Código Penal siempre fue un código penal en donde la mujer no estaba protegida. Por la cuestión esta de los femicidios que empezaron a avanzar, porque en realidad los femicidios existieron siempre. Antes se les llamaba drama pasional. Quizás los que son muy jóvenes a lo mejor no lo tengan presente, pero usted y yo que ya tenemos una edad ahí poquito más de adolescente, en cierto... Una adolescencia, María Isabel. Sí, abríamos La Voz del Interior. ¿Y qué decía La Voz del Interior? Drama pasional en Barrio Los Naranjos, drama pasional en Barrio Las Flores, drama pasional en Villa Libertador, y era femicidio. Entonces, con el surgimiento de la figura esta del femicidio, si bien es cierto, en algunas cosas estoy de acuerdo con usted y en otras, discúlpeme diciendo. El tema de el chico Lucio, yo lo vi, lo seguí muy de cerca y me pareció que había avanzado muchísimo la investigación por el solo hecho de ser dos mujeres que estaban en pareja y que eran lesbianas, porque de hecho a través de los medios se desvirtuaba mucho y se hablaba mucho de lo que era la elección sexual de estas personas y no de lo que había acontecido en el maltrato con el niño, porque de hecho me parece, no sé, por lo que pude ver a través de los medios, tanto la justicia como el colegio, como los vecinos, para mi criterio lo mataron a Lucio junto con estas chicas. ¿Por qué? Porque sabían del maltrato del niño y no hicieron nada. Cuando sucede la muerte del niño, recién ahí salieron todos, como quien dice, a rajarse la vestidura, y bueno, como eran dos mujeres, los medios hablaron de la inclinación sexual más que del tema de la muerte de Lucio, y de hecho, por ejemplo, había vecinos que sabían que al niño lo maltrataban y nunca fueron citados a tribunales. Había maestros que sabían que el chico era golpeado, que había ido golpeado varias veces y tampoco se lo citó a tribunales. Entonces ahí yo creo que hubo también una falla de la justicia, me parece. Con respecto al tema de lo que usted plantea, por ejemplo, yo no sé si usted recuerda el caso de la chica esta que mató el novio, Galarza creo que era, no recuerdo bien, si algún compañero tiene el nombre presente que me lo recuerde. El proceso duró 6 meses. ¿Por qué? Porque era una mujer que mató a un hombre, que lo mató al novio. Pero cuando un hombre mata a una mujer, ¿cuántas denuncias tienen que hacer las mujeres muchas veces para poder ser escuchadas? Yo le digo porque me ha tocado ir, yo trabajo aparte de hacer de un geriátrico, trabajo con un abogado y me ha tocado ir más de una vez al polo de la mujer con chicas que son víctimas de violencia de género, en donde el polo de la mujer es un desastre como atienden a las chicas, y segundo, tienen que hacer 10, 15 denuncias y cuando la mata, recién ahí salimos todos, un femicidio, la mató, sí, ya había denuncias, le pegaba, no la dejaba salir. O sea, se espera a la muerte de la víctima
en este caso la mujer, que es la más vulnerable, porque para mi criterio no existe discusión entre el hombre y la mujer. El hombre, como usted bien lo dijo, el género varón, género mujer, siempre va a ser más fuerte en lo físico que la mujer. Por lo menos ese es mi criterio. Yo creo que el tema de la violencia de género es una cuestión de política criminal. Creo que hay que invertir mucho más. Creo que es un problema más de fondo que tiene que ver con el contexto social, con la sociedad, con la economía, con la falta de presupuesto para eso, para poder ayudar a una mujer a sacarla de la situación de víctima. Y no nos olvidemos que la pandemia también llevó a 2 años de encierro con el victimario. También por eso hubo un incremento de los femicidios. O sea, sí estoy de acuerdo con usted en que el género es varón-mujer, más allá de que vos te puedas percibir hombre, te puedas percibir mujer o lo que quieras, es varón-mujer, punto. Pero con respecto al tema de la violencia de género, hay cosas en las que sí estoy de acuerdo con usted y hay otras en las que veo otras cosas. A lo mejor estoy equivocada, puedo estar equivocada, pero me parece que no es tanto como que al hombre se lo condene más o se le dé más por el que haya sido un hombre el que la mató. Y sí creo que si la mujer lo insulta, le pega, lo maltrata, es violencia de género. En eso sí, para mí es violencia de género, tanto para el hombre como para la mujer. Gracias, María Isabel. No alcanzo a percibir, ya le doy la palabra a Candelaria. Naturalmente puede discrepar con todo parte de lo que he dicho. Lo que no entiendo es en qué estaría en desacuerdo con lo que yo he dicho. En que se le dio más, tal vez, publicidad por el solo hecho de que haya sido un hombre el que mató al niño. Yo entendí eso. Bueno, en el caso español fue así. Fue así tanto que el Ministerio de la Igualdad, yo le debo decir que tengo una percepción crítica del funcionamiento de estos ministerios. Yo coloquialmente le llamo Ministerio de la Desigualdad, porque no apuesta a la igualdad, sino que por razones ideológicas, que hable Candelaria, que es hermosa, dice Hernán. Bueno, a Candelaria le han hecho un elogio. Bueno, sí, ya habla. Bueno, entonces, ese fue el caso español que dije, que hubo desde el ministerio una gran cobertura de el crimen. En realidad eran 2 crímenes, 2 filicidios, 2 niños muertos por sus padres. El Ministerio de la Igualdad española le dio mucha prensa a cuando el padre era el homicida, pero cayó bastante, se cayó, trató de no hacer mucha cuando quien había matado era la madre, y yo considero que es tan grave uno como otro. Eso fue lo que dije, María Isabel. Doctor, acá también, doctor, disculpe, acá también hubo un caso, ¿se acuerdan en el 2008 de José Ariel Liendo, el que mató a las 2 criaturas y las descuartizó y las llevaba en la fila? No me recuerdo, pero puede ser, sí, cosa. Yo lo que quiero decir que ambos casos son muy graves y que sea la madre o el padre el autor del filicidio, creo que son igualmente graves. No uno es más grave por ser mujer o el otro es más grave por ser hombre. Creo que ambos son muy graves y que ambos son, en el sentido estricto, violencia de género o violencia familiar. Sí coincido por razones históricas, lo que usted decía, a veces la desigualdad de la mujer en el trato. El caso que usted dijo de Galarza fue un juicio en la provincia de Entre Ríos.
pero usted sabe que fue condenado un varón homicida poco antes del juicio a esta chica Galarza, que duró exactamente el mismo tiempo. Un mes menos duró el juicio del varón homicida que el de la mujer. Candelaria, tiene usted la palabra. Gracias, profe. Yo solo quería decir que es cierto que capaz no se tendría que haberlo nombrado como violencia de género, porque es cierto que la palabra género representa tanto el género femenino como masculino, pero yo sí estoy de acuerdo con que haya como una especie de protección especial cuando se cometan hechos de violencia hacia la mujer, porque para mí las mujeres son un colectivo vulnerable y no es que al estar reconociendo una mayor protección ante la violencia contra la mujer se está desprotegiendo a los hombres, sino que, por ejemplo, si matan a un hombre, obviamente él va a estar protegido por la ley también, solo que no se va a llamar violencia de género, claramente. Eso opino yo. Coincido contigo, Candelaria, que hay una situación sociocultural en la que la mujer durante mucho tiempo no fue respetada en sus derechos, fueron minimizadas las agresiones hasta que no ocurrieran cuestiones tan trágicas como la muerte de una mujer, que es absolutamente repudiable y es absolutamente necesario que la ley y la justicia tomen todas las medidas adecuadas para prevenirlo. En eso totalmente de acuerdo. Quiero decir que a veces hay una ideologización de los temas en el cual me parece que no se advierte que aunque numéricamente puedan ser menores, hay otros casos de violencia intrafamiliar que son muy graves. Por ejemplo, la violencia contra los ancianos o la violencia contra los niños, que son seres vulnerables, no ya por razones físicas, por razones culturales, etc. Que no niega lo otro, no niega lo otro. De ninguna manera quiero minusvalorizar esto. Bien, ¿hay algún otro aporte, observación, crítica o lo que fuere? Muy bien. Sí, ¿quién habla? Nahuel. ¿Nahuel? No sé. Nahuel Maximiliano Oscar. ¿Cuántos nombres que pusieron Nahuel, no? Bueno. Sí, 3 nombres, 2 apellidos. 3 nombres, muy bien. Está muy bien. Yo personalmente, con respecto particularmente al término violencia de género, creo que no puede generar mayores confusiones porque la regla está bastante clara, establecida en Belén do Pará, cuando se ocupa violencia de género, que se refiere a un acto de violencia del hombre hacia la mujer, por una cuestión básicamente de considerar a la mujer en una situación de inferioridad. Belén do Pará establece eso y no creo que haya mayor confusión, porque al fin y al cabo las palabras son algo arbitrario que se puede pelear, y si la regla está establecida no está demostrando una realidad social subyacente que ya existió. Claro, vos te refieres, ¿qué mencionaste antes? La violencia. Regla de... Sí. Claro, porque están establecidas en la Convención Belén do Pará y Argentina la ratificó, así que no veo un problema con ese término y con el tipo que se ocupa. Claro, ahora, yo te pregunto, Nahuel, según tu interpretación, ¿la violencia de una mujer hacia un hombre no es violencia de género? No. Sí, doctor, para mí sí. Para mí sí, doctor. De hecho, me ha tocado ver situaciones donde hay mujeres que ejercen violencia de género sobre el hombre. Yo entiendo, Nahuel, lo que vos haces. No tengo presente en este momento el texto de las reglas de Belén do Pará. No lo tengo presente. También tenemos el artículo 80 con las agravantes, y un agravante es un agravante por odio.
podemos usar el agravante por odio hacia el género masculino, pero no el término violencia de género, que es específico para una aplicación. Es posible, Nahuel, y yo dije desde el comienzo que el tema es discutido y discutible, porque incluso el concepto de género es un tema que genera discusión, lo cual no quiere decir que no haya una situación por razones históricas, culturales, económicas, de desventaja de la mujer frente a una serie de agresiones que eran ignoradas, minusvalorizadas, etcétera, hasta que se producía una tragedia. Y en este sentido creo que todo lo que se ha hecho es un genuino avance. No estoy negando eso. Yo me estoy preguntando, por eso lo hice en forma de pregunta. La violencia de un hombre hacia una mujer es violencia de género. La violencia de una mujer hacia un hombre es violencia de género. La violencia de una mujer o un hombre a un niño es violencia de género. La violencia de un hombre o una mujer a un hombre o mujer anciano es violencia de género. Me pregunto, yo sé que hay un intento de circunscribirlo a un solo caso, como vos dices, Nahuel. Yo mantengo la pregunta y tengo dudas acerca de que esto garantice mayor protección. Pero yo sé que es un tema discutido y discutible. Ahora, Bien. doctor, yo le pregunto, en el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario, tanto del hombre como la mujer, en donde hay uno de ellos que ejerce un rol activo y un rol pasivo, ¿hay violencia de género? Bueno, yo me formulo la pregunta, María Isabel. No entro en determinadas consideraciones que me exceden, pero lo formulo a manera de pregunta. Tal vez no tenga respuesta, pero por lo menos me parece que vale la pena preguntarse. Es legítimo frente a cada pregunta que haya opiniones distintas. De ninguna manera trato de imponer una perspectiva o una respuesta. Planteé el caso, nada más. Muy No, bien. está bien, profe, yo lo pregunté porque lo relacioné, traté de relacionarlo un poco con los textos que leí donde habla de los derechos humanos. También me lo pregunto, María Isabel. También me lo pregunto. No tengo respuesta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o consideración que quieran hacer? Nos estaríamos viendo el día viernes próximo a la hora de clase, 10:30, en el aula 31. Si no hay nada más, voy a concluir aquí, simplemente con una pequeñísima advertencia. En esta materia, lo que yo quiero plantear es que los alumnos reflexionen, piensen con su propia cabeza y con sus propios criterios acerca de los temas en cuestión. No tengo respuestas que sean obligatorias para nadie. Creo sinceramente en la libertad y en la pluralidad. Así que esto que yo acabo de hacer fueron consideraciones personales y una serie de preguntas que les confieso, hasta el día de hoy no tengo una respuesta que me satisfaga. Muchas gracias. Hasta el viernes, doctor. Gracias. Chau, profe. Nos Muchas vemos el gracias, viernes profe. entonces.
Chao, profe, nos vemos el viernes si Dios quiere. Chao, profe.